ya que la fracción del pan habla de este compartir, vamos a ver en la idea de fracción del pan y comidas comunitarias, koinonía y diaconía. Primero, están estrechamente ligadas, fracción del pan y comidas comunitarias. 1 Corintios 11, que después terminan desligándose, en la Didache 9 y 10. Tienen una función sacra y también una función profana. La función sacra es el culto a Dios, y la función profana, que no significa profano en el sentido de contrario a Dios, sino que es procurar la subsistencia de los necesitados. Acordémonos que ponían las cosas en común ellos. Por eso fue tan grave lo de Corinto, cuando empezó a haber diferencias sociales entre los que se daban grandes banquetes y los que pasaban hambre. La oblación de los propios bienes y persona a los demás. Hubo que buscar solución a problemas concretos. Los galileos y demás conversos no tenían casa en Jerusalén. Entonces, eso se hacía por las casas. Esta fracción del pan y comidas comunitarias se da en la comunidad judeocristiana, siguen al pan al principio y cáliz al final. Y después todo se desplaza al final, pero tiene su origen en la actuación de Jesús. También en el sentido de comunión, nadie queda excluido. Y esto está en la actitud de Jesús para con los pecadores. Por lo tanto, esta comida comunitaria con fracción del pan en las comunidades apostólicas mostraba fraternidad, una fraternidad abierta que no excluía al pecador, que no era sectaria como la de los fariseos, a tal punto que cuando se hace la problemática de si todos los alimentos son puros, la respuesta es que sí, y listo. Y eso después se ve reflejado en el relato del Evangelio, cuando Jesús dice, no es lo que entra en el hombre lo que lo hace impuro. Decíamos, estas comunidades viven la fraternidad, la familia, la comunidad y la iglesia, con una profunda convicción de ser cristianos. Por lo tanto, no había un divorcio entre Eucaristía y vida. Y esos relatos quedan como paradigmáticos o modelo de la vida del cristiano, de las comunidades, para siempre, aún para hoy. Cada vez que una congregación religiosa, un grupo humano cualquiera, quiere volver al Evangelio y a lo que es ser cristiano, vuelve a estas ideas. Atención, según los autores, en los mismos relatos de Lucas está ya un poquito idealizada. ¿Por qué? Porque por la época vemos también ya que había problemas o que no se daba estrictamente hablando en todas las comunidades. Como en todo, nos podemos llevar bien o nos podemos llevar mal, aunque tengamos todos los dones de Dios. Pero la idea es una no distinción entre Eucaristía y vida, o que la vida es una Eucaristía realizada, tanto en el sentido de acción de gracias como en el sentido de la entrega salvadora de Jesús. En nuestra vida tiene que ser eso. Entonces, vamos a analizar estos dos aspectos. El primero es el de la koinonía, que significa comunión. Hechos 2:42. No es una limosna anónima. Koinonía hace alusión a la unión de corazones, pero también a la comunión de bienes. Ponían todos en común, vendían el campo para que nadie fuera pobre. La limosna ya era un precepto para los judíos. La hacían en el templo de Jerusalén o en la sinagoga. Allí eran distribuidas luego la víspera del sábado por administradores acreditados. O sea, la idea de limosna ya viene del Antiguo Testamento. Pero acá koinonía
va a hacer relación también a la participación en el banquete común y a la acción, por lo tanto, de los apóstoles, Hechos 4, 37 y 5, 2, o de los diáconos. Aparece esta palabra, aquellos que sirven el servicio a las mesas. Hechos 6, 1 al 6. Aunque la palabra técnica diácono todavía no se usa para un ministerio específico, tal cual lo conocemos hoy. Koinonía designa la comensalidad y también el servicio. Algo parecido a lo que ocurre con diaconía, que lo vamos a ver. Todo esto, todo este banquete en común, está iluminado por la palabra apostólica. Hechos 2, 44 y 45 y 4, 32 al 35 nos habla de una doble koinonía. Una koinonía interna, que es una comunión de vida, tiene una base cristológica, somos parte de un mismo Cristo y tenemos una misma fe. Primera Corintios 10, 16, 17, participamos del único pan que es Cristo. Pero también una koinonía externa, que es una koinonía existencial, que tiene que ver con la diaconía a los necesitados. Creo que un poco en este sentido también, ¿se acuerdan que cuando hablábamos del comer y el beber juntos, el único banquete que es visto negativamente es el del rico, pero porque no comparte con Lázaro, no por la existencia del banquete mismo? Si dijimos que hay una unión, hay una correlación entre koinonía y diaconía, la diaconía tenemos que pensar en lo siguiente. ¿Dónde? En las casas, katoikon, en las casas o por las casas. Al parecer turnándose. Es más, Lucas y Pablo van a nombrar, ahí está muy lindo como lo pone este autor, Basurco, cuando habla de fracción del pan. Ni yo me acordaba o sabía de todas las personas que nombra que son dueños de casa. Es como decir, en la casa de María Pérez, en la de Juan García, y así va nombrando los dueños de las distintas casas donde se celebraba la Eucaristía en distintos lugares. La casa es el origen de la iglesia. Antes existió la casa que el templo. Y viene muy bien, porque si Jesús se queda en forma de banquete y de fraternidad, el primer lugar donde comemos y la primera fraternidad es en la casa. Por lo tanto, ahí aparece la iglesia doméstica, por un sentido de comensalidad y de koinonía. La casa es la estructura social básica del cristianismo. Es la forma de constituirse en iglesia. Nos da conciencia de la propia identidad. Nos diferenciamos del judaísmo por el uso de la casa. La casa fue la plataforma misionera, es decir, no solo la usaban para celebrar la Eucaristía, sino que ahí se alojaba el apóstol y se reunían y arreglaban las cuestiones. Era como el hacer base en una casa para ir después a las otras casas o a la plaza a predicar. Y era el lugar del sostén económico, claro. El que andaba dando vueltas, el apóstol tenía que comer. Incluso Pablo relata que alojándose en los lugares de eso, tuvo tiempo y espacio para poder trabajar haciendo tiendas de campaña. La casa sirvió para diferenciarse de la sinagoga. En la celebración en la casa, la Didaché habla de palabras y acciones de Jesús, que era lo que se decían, y una lectura del Antiguo Testamento reinterpretada a la luz de Jesús. Mientras que en la sinagoga tenía como dos grandes partes, la liturgia sinagogal, el decálogo
la profesión de fe y 18 bendiciones, y luego venía la lectura del Pentateuco, de los profetas, finalmente una predicación y unas bendiciones dadas como Alacá y Agadá, que son explicaciones también. Lo veremos más adelante. Bien, los judíos, volviendo un poco al tema de la diaconía y de la comunión, tenían, y de la limosna, dos instituciones benéficas. El Tamjuy, que era la escudilla de los pobres, que se distribuía diariamente a los pobres que estaban de paso. Constituía pan, legumbres y frutas. Y el Cupá es la cesta de los pobres, esa que ya les hablé antes, semanal, a los de la ciudad, la víspera del sábado, y se daba en alimentos y vestidos. Celebraban ellos en las casas, es decir, al atardecer. La palabra usada para estas celebraciones es para acción del pan. Una pregunta, padre, disculpe. ¿Sí? ¿Qué día preferentemente celebraban a la tarde? Porque eso me quedó ahí. ¿O un sábado? No había un día preferencial. Sí que muchas veces aparece destacado el domingo, pero no como único día. No como único día. Va a aparecer como los indicios muestran que podía ser cualquier día e incluso cotidianamente. Sin embargo, aún en medio de estas celebraciones que podemos llamar cotidianas, destacaban mucho el domingo. Piensen una cosa, el domingo no era un día no laborable para los... No existían días no laborables, solo los judíos tenían el sábado. En los otros pueblos todos los días eran iguales. Entonces fue también una toma de conciencia muy fuerte la del domingo. Y poco a poco la Eucaristía del domingo, poco a poco no, con bastante rapidez, la Eucaristía del domingo tomó más relevancia que la de los otros días. Sin embargo, no existía el precepto dinamiza los domingos ni nada por el estilo. Así que tampoco encaja con los esquemas con los cuales vivimos hoy nosotros. Por un lado, bueno, después vamos a ver cómo evoluciona esta fracción del pan, va pasando de la tarde a la mañana, por un tema de el uso romano y de la idea de ayuno, pero bueno, eso va a ir más adelante. Los pobres eran atendidos con limosnas, porque caía la tarde, había que comer, y se guardaban alimentos para el día siguiente. Hechos 6:1. Ahí se instituyen los diáconos en sentido general, como servidores. El problema era que había griegos y no tenía gente suficiente que los atendiera. Vemos ya esos pequeños problemitas de cuando las comunidades van creciendo. Luego la ayuda fue aumentando. Ahí vemos un montón de citas que les pediría las lean, me gustan mucho, por las colectas, por el hambre del año 47 al 49. Hubo una hambruna muy grande en Palestina, y que no era lo que vivían las comunidades de Grecia y de la Magna Grecia y de la zona de Turquía, que ahora es Turquía, ¿no es cierto?, pero pertenecía al mundo griego. Ellos estaban bien, y San Pablo varias veces va a hacer colectas para las comunidades de Jerusalén, porque estaban muertos en el día del Señor. Padre, Yes. La cita que usted dice que convendría que leyéramos, ¿usted la está mirando en un esquema, en el libro de Basurco, en el de esquema? Gesteira? ¿Me dicen cuál esquema? Porque yo, como no estoy en la computadora, no logré imprimir todos los esquemas, quiero anotar para después poder leerla. Mira, yo estoy... El esquema de la unidad 3 sería... con un esquema de la unidad 3 hacia manito, ustedes lo van a tener, empieza con la palabra diaconía. Ok, gracias. No sé qué número de página será ahí.
Te cito Hechos 11, 27 al 30, 1 Corintios 16, 1, 14, Gálatas 2, 10, 2 Corintios 8 y 9, Romanos 15, 25 al 32, Hechos 24, 17. En el día del Señor. Es de ahí, acá dicen, página 85 será de Basurco. Sí, página 85 de Basurco. El diácono era el encargado de velar por los pobres y así fue adquiriendo despacito una función litúrgico y social que para el fines del siglo II ya estaba firme en ese aspecto. Pero es en el primer tercio o en la mitad del siglo II donde desaparece la comida, aunque permanece la ayuda al necesitado. Esto en los relatos de los padres de la Iglesia, Justino e Ignacio. Bien. Por lo tanto, el resabio de eso es nuestra colecta de la misa. La colecta en plata o en alimentos de la misa es para esto, para ayudar al mantenimiento de la iglesia. Eso es posterior a cuando se pudo tener templos y liturgia tranquilamente celebrada, para manutención del apóstol, en este caso del cura, pero sobre todo para ayudar a los pobres. Por eso, bueno, ahora vieron que estamos en pandemia, cerrados y encerrados, pero es bueno una práctica que yo he visto en algunos lugares y que la he ido implementando por donde he pasado, que es el tercer domingo, en la colecta de que se pide alimento, que toda la gente pase, porque eso era algo que se hacía las comunidades ya en la época de los padres. No había mucha entrega de dinero, lo que la gente iba y daba una gallina, un pedazo de pan, medio pescado. Entonces, no es malo, es bueno que la colecta, que traer las ofrendas, que las reciba el sacerdote y las ponga al pie del altar, es bueno que se haga con todo, no solo con la plata o con el pan y el vino. Entonces, lo ideal es, por ejemplo, bueno, se trae la canastita con la plata, después la gente trae los alimentos y último, como más importante, el pan y el vino. Pero que es lindo es el gesto de que el cura al pie del altar reciba todo y lo deje ahí al pie del altar. Y no que se haga de esto algo tan práctico para demorar lo menos posible y nada. Porque además es uno de los modos de participación de los laicos. Las dos procesiones, la de ofrendas y la de comunión, son modos de participación activa de los laicos. Es más, la de ofrenda es más participativa que la otra. Por lo tanto, ustedes ahora correrán y le dirán a sus sacerdotes que mejoren su modo de celebrar con esta sugerencia y cuando digan, y demoramos mucho, predique menos, padre, que usted es medio bruto y no sabe, nos aburre y nos molesta con su cháchara, predique menos y déjenos participar más a nosotros. Bueno, el que pueda decirlo de esa manera se lo dice, si no, verán cómo. Pero, a ver, el sentido litúrgico no es un sentido de ritos, no sé quién les da liturgia a ustedes o de dónde han aprendido ya de antes seguramente liturgia, pero cuidado con hacer de nuestra liturgia ritos farisaicos, judíos o paganos. Hay que hacerla bien a la liturgia, pero la liturgia no es algo hierático, tan sagrado que separa, sino que es algo que integra. Por eso, sin ponerme una nariz de payaso para divertir a la gente, hay que ir encontrando modos de participación. Y de las ofrendas, me parece un gesto muy lindo, a tal punto que en otras misas, sin necesidad de decirlo, cuando la gente, que no era tercer domingo, traía algo, lo mismo, se acercaba y la traía antes del pan y el vino. Bueno, eso es como idea general. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con todo esto? Tanto fracción del pan como cena del Señor
fueron los nombres que usaron las primeras comunidades. Cena del Señor hace más referencia a Jesús, a la acción de Jesús en la última cena. Fracción del pan hace un poquito más de referencia a lo que vivían las comunidades a partir de la acción de Jesús, pero estos nombres tan bonitos, si bien quedaron para los libros y todo lo demás, fueron poquito a poquito desplazándose y pronto esa palabra Eucaristía fue la que copó la parada. Primero, en cuanto a la fracción del pan, desapareció el nombre para llamar al conjunto como fracción del pan, pero queda el gesto. La idea es formar una comunidad, hay una resurrección y una presencia múltiple del Señor. Por eso es importante recordar que en cada fragmento está el todo de Cristo. En el siglo IV se va a poner el acento en la muerte en cruz de Cristo y por lo tanto partir el pan va a acentuar no tanto el compartir, sino la parte de muerte de Jesús. En el año 604, el Papa Gregorio Magno pone que partir el pan se tiene que hacer después del Padre Nuestro. No crean que toda la misa y todas las partes estuvieron siempre y todas estuvieron en el orden que está ahora. Algunas cosas fueron variando. En los Ordines Romani, que es un conjunto de libros litúrgicos, a partir del pan lo hacen los diáconos, no lo hace el sacerdote. En el siglo VII aparece el Agnus Dei, el Cordero de Dios, como canto que acompaña la fracción del pan. Pero partir el pan perdió un poco de su simbolismo cuando se va acrecentando el uso del panásimo, porque no podés tener un solo pan grandote ácimo, porque es duro como una piedra, tenés que traer martillo y cortafierro para... intenten hornear un pan sin levadura, dura más. Ahí recién fui a preparar las cosas de la misa para el cura, y alguien me preguntó, padre, ¿qué hacemos con la reserva? ¿Por qué? Y porque va a pasar una semana sin misa y no la vamos a distribuir a nadie. Y no importa, se conserva. ¿Por qué? Acordémonos lo que la levadura fermenta. ¿Por qué? Porque tiene, ¿qué son? No me acuerdo, son bacterias u hongos, no me acuerdo. Pero bueno, microorganismos que también, así como fermentan el pan, contribuyen a su degradación, a que se pudra. Entonces el pan ácimo dura muchísimo más, que también fue una de las ideas. Ahora, partir un pan ácimo es tan difícil que se fue perdiendo ese gesto. Se usó pan ácimo como mayor respeto, influencia del Antiguo Testamento, fue el que usó Jesús, se conserva mejor, pero más difícil partirlo. Por lo tanto, ¿qué sucedió? ¿Qué sucedió? Pregunta, ¿qué sucedió? ¿Lo mojó en vino? No. La hostia. ¿Qué? ¿La hostia qué? Sí. Aparece la hostia, ¿pero por qué? No escucho. Efraín, no escucho. Si dijiste algo, no escucho. ¿Por una cuestión de practicidad, padre? Claro, exacto. Como no puedo partir el pan, lo tengo como partido desde antes, lo tengo reducido de tamaño y se lo puedo dar a cada uno de los que comulgan. Ahí aparecen las hostias chiquititas. Un poco más grande, un poco más chica, pero más fácil acceso que una hostia así gigante que tenga que partir. Y además, claro, sí va a ser más difícil si ya avanzado el cristianismo, supongo que tengo 200 personas, ¿cómo hago para dar de comulgar a 200 personas? Pero bueno,
El problema fue que se dejó de comulgar, así que no digo que se solucionó, pero encontró la situación otros caminos, otros caminos. Bien. ¿Alguna pregunta? Preguntas, preguntas, preguntas. Ustedes no preguntan nada, no me gusta. Padre, la hostia, ¿en qué siglo empezó? Ya te digo. Ya te digo. Hacia el siglo XII. Muchas gracias, padre. No es que antes no se usara panásimo, ya desde antes se usaba panásimo. Pero bueno, ahí vamos teniendo un problema que lo vamos a ver cuando veamos la idea de Santísimo Sacramento, en que la gente empezó a comulgar menos, ya San Juan Crisóstomo se quejaba, o sea, hace el año 400 y pico, que la gente, podemos decir que en la Edad Media el cristianismo se hace un cristianismo de masas, hay mucha fe popular, pero hay poca participación en la Eucaristía, por falta de cultura, de compromiso, también porque eran como muy exigentes las condiciones para recibir la Eucaristía. La necesidad de ayunos, que después termina incluso con la necesidad de confesión. El sacramento de la confesión era muy duro, muy duro. Entonces, una serie de factores que contribuye a que la gente deje de comulgar, a tal punto que los concilios van a obligar a comulgar, por lo menos 3 veces en el año, y después eso quedó para nosotros, a ver quién tiene muchos años, como yo, no, todos son más jóvenes. Un precepto de la Iglesia, a ver quién lo sabe. Dios mío. ¿Cómo? Confesarse y comulgar al menos una vez al año, preferentemente para Pascua. Sí, ¿y cuándo más? La formulación de los catecismos era confesar por lo menos una vez al año por Pascua de Resurrección y en peligro de muerte. Así era la cosa. Si te agarraba medio lúcido el peligro de muerte, si no, fuiste. Pero bueno, no sé si se entiende. Entonces, ahora bien, aunque lo veremos más adelante igual, ¿qué contrapartida tuvo este dejar de comulgar? A ver, Virginia, no te estoy escuchando, si es que hablas conmigo, no te estoy escuchando. Nadie. Me quedo hasta las 10 hasta que alguien hable, Padre, cuando usted se refiere a contrapartida, ¿qué otra cosa surgió a base de esto? Claro, como consecuencia y para contrarrestar esto de que la gente no comulgaba, ¿qué otra cosa surgió? Claro. La adoración eucarística. Exactamente, la adoración eucarística. Después va a terminar polarizando todo a tal punto que esto de no comulgar se extendió por muchísimos siglos, muchísimos siglos. Los autores dicen que la comunión frecuente, más o menos en el pueblo en general, se corta ahí por el siglo IV, V, y se recupera ¿con quién? Con el Papa Pío X. Pío X, muy bien. De todos los que son catequistas, al único que le voy a poner un 10 es a vos, Efraín. Además, nada. Pobre su patrono abandonado, Pío X.
muchos, no es que todo el mundo no comulgara, pero era poca la gente, pocas veces en el año, quedó reducido la comunión frecuente a algo de los monjes nada más. Es más, al principio ni siquiera eso. Los monjes del desierto comulgaban una vez cada 2 años más o menos, hasta había grupos que hacían gala de nada, con tal de estar aislados, nada. Bueno, la espiritualidad cristiana ha tenido sus idas y vueltas, y bueno, repito, más allá de las exageraciones, surge la adoración eucarística, el pan de estar guardado para los enfermos pasa a estar para la adoración, se va poniendo desde un costado, va a terminar en el centro, como eran los sagrarios hasta hace poco. Es más, se hacen altares eucarísticos, donde en vez de ser importante el santo o Cristo, es la Eucaristía, nada más. Y se van a hacer grandes altares eucarísticos con hostias gigantescas y surgen las fiestas eucarísticas, especialmente el Corpus. Aunque no era la única fiesta, donde había procesión eucarística. Y bueno, aunque fue una desviación, a la vez salvó la devoción eucarística, porque si no hubiéramos tenido ni lo uno ni lo otro, chau. ¿Se entiende? Entonces, si vienes con un sentido menos encarnatorio, menos el tocar y comer, menos el tomar y comer, y más un sentido gnóstico,